Muy bien, bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado al derecho empresario, aquí en Ojos de la Justicia. Vamos a continuar hoy con el desarrollo de un tema que ha tenido gran repercusión en la teleaudiencia y que ha sido cómo las empresas pueden tratar el tema del moving o el acoso laboral, un tema que, como dijimos en el programa anterior, está teniendo gran auge en los tribunales, sobre todo en la capital federal, y está llegando aquí a Córdoba a ser tratado por las respectivas cámaras del trabajo. Si ustedes recuerdan, lo diferenciamos de lo que es el acoso sexual, que es la figura tipificada por el Código Penal, más precisamente el abuso sexual. Vamos a refrescar un poco esta idea, pero hemos traído a colación un caso real, una jurisprudencia respectiva que nos va a permitir diferenciar entre este tipo del abuso sexual y el acoso laboral y nos va a permitir inferir también algunas cuestiones propias de la vida de las empresas, como cuál es la responsabilidad de los administradores o de los encargados de llevar adelante los negocios de una sociedad. Si ustedes recuerdan, esto lo introduzco brevemente a modo de recordar algunos conceptos claves vertidos en el programa anterior. Dijimos que el moving, más allá de lo que pueda generar en cuanto a las demandas laborales que deberán enfrentar las empresas, también servía para disminuir el ausentismo que ello genera a partir de las distintas carpetas psicológicas o médicas de alguna manera que los empleados suelen tomar para disminuir esa sensación de angustia, nerviosismo o estrés que enfrentan debido al moving. Entonces, nos metemos de lleno ya en lo que es el análisis de la jurisprudencia. Hemos traído a colación el caso denominado LRF contra Trans-American Airlines S.A. despido. Trans-American Airlines, más conocida como TACA, una empresa de justamente aerolíneas del Perú. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La señorita LF, vamos a abordar un poco la temática fáctica, era bastante agraciada en cuanto a su contextura física. Así lo hizo notar a quien vamos a denominar como señor D, que no solo era el jefe de la empresa, sino que era además la máxima autoridad de la empresa TACA en la Argentina. Por lo tanto, desde ya que queda descartada la total injerencia que tenía en cuanto a la continuidad de el trabajo o de las tareas habituales de la señorita LF. El señor D realizaba comentarios poco decorosos respecto del busto y de las caderas de esta señorita LF, y no solo lo hizo en un primer momento en el ámbito estrictamente privado de su despacho, sino que con posterioridad comenzó a hacerlo también frente a la totalidad de los empleados de la aerolínea. Esto generó, por cierto, un fuerte descontento por parte de la señorita LF, que tomó en su momento una carpeta médica a los fines de darse algún tipo de respiro de esta sensación de angustia o nerviosismo, y con posterioridad inició las acciones legales pertinentes en cuanto a esta figura del moving que explicamos en el programa anterior. Recuerden, y esto es importante, que el moving tiende a proteger el empleo o a que no se degrade el ámbito laboral. Entonces, ustedes podrán ver que directamente en los autos que acabamos de mencionar no se demanda contra el señor D, sino que se demanda directamente contra la empresa TACA, Trans-American Airlines Sociedad Anónima, para ser más precisos. Ustedes podrán preguntar por qué no se demandó específicamente al señor D. Básicamente por el 11.13 del Código Civil, que implica la responsabilidad objetiva por los dependientes. En este caso, la empresa es responsable por su administrador. E incluso si lo relacionamos también con el ámbito de las sociedades comerciales, podríamos referirnos al artículo 59 de la Ley de Sociedades, que nos indica que el administrador de una sociedad debe regirse por el estándar de conducta del buen hombre de negocios. Ello, sin ningún tipo de lugar a dudas, indica que para el buen hombre de negocios debe conducirse en todo momento con corrección y con decoro. Y si lo relacionamos, además, con el artículo 902 del Código Civil, vemos que en la medida que crecen las responsabilidades, estos deberes son mayores. Entonces, hemos visto ya cuál ha sido el ámbito fáctico y contra quién se ha demandado y por qué.
Y acá quiero detenerme en cuanto no se logró probar el acoso sexual tipificado en el Código Penal. Recuerden, o mejor, abro un paréntesis para manifestar que si se hubiese probado que era una calumnia o injuria, la causal de despido hubiese estado justificada, este despido por parte de la empresa TACA hubiese estado justificada si no se hubiese llegado a probar el acoso sexual, pero por esta brecha legal o esta nueva tipificación, esta creación pretoriana que es el moving, ya vamos a ver cuál fue el resultado final de toda esta cuestión. Vamos a diferenciarnos nuevamente del abuso sexual, que es la figura tipificada en nuestro Código Penal, y vamos a remarcar cuáles son, respecto de las mujeres, los demás espacios legales donde encuentran protección. El primero es la Ley de Protección de la Mujer, una ley bastante reciente que da cierta protección al personal femenino. El decreto 2385 del 93, que es el régimen jurídico básico de la administración pública. Y sobre todo, como lo anticipamos en el segmento anterior, cómo define el moving, el proyecto que se encuentra en el Senado. Vamos a abordarlo enseguida nada más. Lo califica como todo acto, gesto o comportamiento reiterado que contenga una connotación sexual, de índole sexual, que, digamos, no sea consentida por quien la recibe y que contenga de manera expresa o tácita un anuncio de un perjuicio si no se accede a los requerimientos, mejor dicho, del acosador, generando con ello una interferencia notoria en lo que es el habitual desempeño de las labores del empleado o generando un clima de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. Esta es la definición precisa de lo que está tratando de hacer el Senado y que, como dijimos, es importante para las empresas que salga este proyecto para poder definir los ámbitos de aplicación de la responsabilidad y los supuestos en que va a quedar encuadrada la figura del moving. ¿Por qué es importante esto? Ya lo dijimos en el programa anterior también. Las empresas van a tener que afrontar costos laborales altos y una gran cantidad de ausentismo. Pero a la vez deberán, para prevenir todas estas cuestiones, generar protocolos o reglamentos internos que viabilicen la comunicación inmediata de cada situación que pueda generar un ámbito de moving o de acoso laboral. Otra cuestión para tener en cuenta para las empresas es que esto es una excepción a la ley laboral, a la LCT, a la ley de contrato de trabajo, en cuanto en la misma ley de contrato de trabajo se trata la indemnización como una indemnización única y tarifada. Vale decir, todos habrán podido tener la oportunidad de chequear alguna planilla laboral, se especifican cuáles son los rubros y cuáles van a ser los montos. Sin embargo, en los supuestos de moving sucede algo similar a lo que sucede con el daño moral. Entramos en la subjetividad del juzgador y procede respecto de determinados rubros que no están insertos en la ley de contrato de trabajo y que tampoco están tarifados, por supuesto. Entonces, con esta situación fáctica que acabamos de ver, vamos a delinear el final de esta cuestión diciendo que finalmente no procedió respecto del acoso sexual por parte de la señorita LF respecto del señor D, quien era su jefe, pero sí procedió esta excepción a la ley de contrato de trabajo, donde se le acogió el rubro y se debieron pagar una indemnización respecto de la señorita LF de más de 30.000 pesos. De ahí vemos también cómo es importante prevenir el moving, que repito, está teniendo gran auge en la capital federal y está llegando a nuestra provincia y que afecta tanto a pequeñas y medianas empresas como también a las grandes empresas, empresas de gran envergadura. A tenerlo en cuenta entonces para no incurrir en supuestos de moving. Recuerden siempre la actitud proactiva que se debe tener al respecto en cuanto a empresa. Con esto entonces cerramos la cuestión del moving y los invito a que se contacten por este y otros temas a infobanegot@gmail.com. Me despido entonces en el deseo de reencontrarlos la próxima semana. Muchas gracias.